Muy bien. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar esta jornada somática porque yo creo que lo más importante cuando hablamos de procesos, metodologías, información que se ha estado gestando, se ha estado promoviendo en otras partes del mundo. Yo recuerdo que yo he ido como a 3 congresos de sexualidad y cuando yo pues en la parte de las preguntas levanto la mano y hablo un poco sobre la sexualidad somática, entonces siempre me han dicho, es que de eso no hay evidencia científica, ¿vale? Y en un mundo ahorita, porque antes la ciencia, pues la evidencia científica es un proceso que se hace con una metodología, ¿no? Pero que los procesos humanos, la evolución humana, muchas veces se ha perdido de esta visión clínica, ¿no? Pero no por eso no ha seguido evolucionando. Esto pues lo vemos con los enfoques orientales como la medicina china, gracias, la medicina china, el tantra, el yoga, que con procesos de observación, con procesos científicos de comprobación. Yo recuerdo que cuando estaba en todo el camino del yoga, por favor me dicen si me escuchan bien o me escriben, la práctica diaria, el observar la respiración, el observar el largo de la respiración, los cambios a nivel mental, emocional, incluso a nivel fisiológicos, a nivel de micción, a nivel de sueño, de descanso, pues, muchas gracias, pues esto era como se comprobaban las prácticas, ¿no? Hoy en día, gracias a la ciencia, pues tenemos muchas herramientas de medición y afortunadamente la sexualidad somática pues ha tenido un desarrollo de más de 50 años, no solamente en el campo de la aplicación a la psicología, a la aplicación a las artes, al teatro, a la danza, sino en el caso que yo les voy a compartir aquí, en el espacio de la sexualidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy más que nunca, con toda la información que tenemos, conocer metodologías holísticas para nosotros aplicarlas a nuestra vida personal o guiar a otras personas y a grupos es sumamente importante porque en el campo de la sexología clínica solamente pueden ejercer personas que han sido psicólogos, ¿no? Ahorita se está abriendo un poco más, no como una rama de la psicología, sino que las universidades y como la educación ha cambiado tanto, pues se está alimentando constantemente de los nuevos procesos en las sociedades y ya se están abriendo porque necesitamos profesionales que no solamente tengan capacitación, sino que integren este tipo de metodologías donde nuestro propio cuerpo, nuestra propia experiencia es la base del conocimiento de las metodologías para así acompañar junto con otros profesionales en otras áreas. Yo en mi caso nunca pensé que iba a estar en este camino. Mi profesión, aquí voy a compartir de una vez el PDF. Pues yo nunca pensé estar en esto, ¿saben? Yo estudié administración de empresas, lenguas modernas, educación experiencial,
psicología, hice una especialización en psicología social, pero nunca me imaginé estar en este camino de la sexualidad. Dudé mucho, a mí realmente la pandemia me puso en este lugar porque mi escuela, que llevaba 20 años de español y cultura salsera, y desarrollé varios programas, y con otra marca que tenía de I Love Yoga Colombia, pues una cosa se fue por un lado con la pandemia, y ya toda la parte de mis conocimientos como instructora de yoga, de masaje y eso, pues empezaron a integrarse a este camino de la sexualidad. Yo me formé con la maestra Paula Fernanda Andreasa, directora del ILAS, y con el Spirits Institute, con Joseph Kramer. Estas formaciones no solamente me trajeron grandes transformaciones a nivel personal, grandes, sino que le dieron como una estructura, una columna vertebral, una sensación o una comprobación, una certeza de integración de todos los conocimientos que yo había desarrollado antes. Y tras unas experiencias que nunca había querido compartir en otros espacios, pues me dieron la oportunidad de reconocer cómo mi cuerpo tenía muchas memorias, mucha información que yo no los veía, y decidí, a través como de podríamos decirle, despertar, experiencia parteaguas, esta experiencia, eso se puede llamar también una gran epifanía, ¿sí? Yo ya venía durante varios años experimentando con plantas de poder, había tenido como unos movimientos interesantes a nivel de mi conciencia, además con el yoga, que llevaba pues en ese tiempo 16, 18 años. Entonces ya conocía un poco de esta percepción y este refinamiento, pero no fue hasta que hice el camino del tantra y de la sexología somática que como que me integré más, y empezó a transformar mi mundo tanto que empecé a viajar alrededor del mundo. Yo era lo más miedosa, nunca me sentía capaz de hacer cosas de las que hice, y esto me dio como primero conocer personas maravillosas, además de mis maestros también muchas personas alrededor del mundo que estaban en este mismo espacio, personas en Colombia que también empezamos a experimentar cómo integrar estos conocimientos a nuestra vida, y también apostarle a abrir grupos y a acompañar a otras personas, que no es fácil, porque la mayoría y si hacemos esto o que hemos estado haciendo esto, son personas de otras profesiones. Entonces, acompañarnos desde esas otras profesiones, darnos esa seguridad, porque sin decir que esta es la mejor metodología, pero lo que yo sí puedo percibir o he podido experimentar es que trabajamos de la mano con otro tipo de profesiones, como la psiquiatría, la psicología, la sexología, por estos ambientes holísticos e integrativos que tiene la sexología somática. Entonces, la razón de ser de esta jornada es porque cada año abrimos un espacio para formación. Este programa online nació en pandemia, y por eso personas en diferentes partes de Colombia y de Latinoamérica han tenido la oportunidad como de hacerlo. Y también en el último año, las personas que quieran vivirlo presencialmente, tenemos un retiro de 6 días a final de año. Y estoy aquí como experimentando, porque este camino siempre como que me trae una cantidad de elementos que me hacen sentir retos, me hacen sentir a veces que como que no puedo, a veces digo sí, vámonos con toda. Entonces es un camino bastante nutritivo, con bastantes experiencias. Esto me llevó pues a hacer formaciones en Tailandia con Mantak Chia, y pues
a través de la integración de estas sabidurías. En este momento estoy estudiando Somatic Experience también, y bueno, quiero seguir en este camino. Y el primer día escogí el coaching somático porque es como la base que nosotros desde la sexología somática tenemos para reconocer cómo podemos sostener o sustentar espacios, no solamente en nosotros, sino terapéuticos. Y aquí viene mucho el cómo nosotros nos preparamos, ¿no? Entonces el autocuidado es súper importante en esta parte. Cuando tú estás compartiendo, acompañando, guiando personas, es súper importante ese autocuidado, el reconocer. Nosotros trabajamos mucho con la regulación del sistema nervioso, reconocer cuáles son las prácticas, reconocer también cuando estamos desregulados es muy importante, porque esto nos va a dar un espacio de mucha compasión. Los entrenamientos que nosotros hacemos presenciales, adicional al online, nos entrena mucho para esa compasión, porque muchas veces tenemos idealizadas las metodologías. Por eso es tan importante también iniciar con con la conciencia de que el trabajo somático, el trabajo de sexualidad consciente, las prácticas tántricas, taoístas, pues inician contigo como acompañante. Que es que yo no quiero trabajar a nivel profesional, pues inician contigo a nivel personal. Si quieres tener un impacto, no solamente contigo, sino en tus relaciones. Entonces, la base del coaching somático es la práctica propia. La respiración, el sonido, el movimiento, ¿sí? Entonces, esto hace que tú desarrolles estados de presencia, de amor, de compasión y de ponerte al servicio, ¿no? Prácticamente el 70% de lo que el proyecto como que va entregándole a la comunidad, pues es precisamente esto, informativo, de servicio, para que las personas conozcan esta metodología, para que hablemos de cosas que casi no se hablan, para que nos quitemos la idea de que, por ejemplo, en mi caso, de que como no soy psicóloga o porque no pertenezco a ninguna de las profesiones donde la sexología se aplica de una forma tradicional, entonces no podía hacerlo. Eso lo dudé muchos años, no me sentía capaz, no me sentía como con la autoridad, y gracias al apoyo de las personas que empezaron a estar en los espacios, pues poco a poco, y la pandemia me dieron la patadita de la buena suerte. Entonces, en el coaching somático tenemos como este triángulo que es un terapeuta autorregulado a través de la práctica personal. Es la base, ¿sí? La base, que es un triángulo. Entonces, la base es esta presencia, este terapeuta que está consciente de que el discurso o las prácticas tú las tienes que desarrollar, debes, o yo sugiero, ¿no? No es algo así obligatorio, pero el hecho de que tú hagas las prácticas te va a hacer sentir mucho más coherente, congruente, y eso lo vas a expresar y lo vas a integrar cuando estés en un grupo, cuando estés en un espacio como guía y como acompañante, y te va a dar también la capacidad de decir si sé o no sé, ¿no? De no tenerle miedo, porque nosotros estamos en un ambiente de continuo aprendizaje. Estos conocimientos, habilidades y técnicas fundamentadas también es importante. A pesar de que en la sexualidad consciente y en la sexología somática nosotros integramos parte de, yo digo que lo mejor del tantra, lo mejor del taoísmo, debemos de tener unas bases desde lo que nos ofrece ahorita la ciencia, aunque también se equivoca, pero sí que nosotros podamos de cierta forma comprobar lo que
las habilidades nos pueden dar y que estén fundamentadas para que así nosotros nos sintamos con autoridad, ¿vale? Independientemente si hablamos de energía, independientemente si hablamos de bioenergía, independientemente si hablamos de procesos místicos, de expansión de la conciencia, porque lo que yo he conocido y lo que he vivido en este camino es mucho equilibrio. No es perfecta la vida, pero sí una capacidad profunda de transitar y de comprender desde otros lugares estas cuitas y estos procesos que tú vas viviendo a nivel mental, emocional, integrando pues esta parte de la energía sexual, que es lo que hace también la somática, ¿no? Integra conceptos de Oriente y Occidente. Y esto hace que la persona, ¿cuáles son las personas que son como, no las ideales, sino esas personas que están comprometidas con su desarrollo, ¿sí? Yo tengo, aunque son pocos, yo tengo clientes que llevan 7 meses, 1 año de proceso, también parejas que hacen varios talleres en el año, personas que también dentro de sus capacidades hacen este proceso. Y esto implica también un terapeuta que esté comprometido con el servicio. Nosotros somos principalmente las personas que decidimos hacer este camino a nivel profesional, somos educadores, ¿sí? Educadores desde nuestra experiencia. Muchas veces sentimos, pero es que yo no sé mucho, pero es que solamente he hecho un taller, pero el tipo de metodología y la vivencia que nos puede llevar una formación en fundamentos en Sexological Bodywork, o lo que nosotros hacemos, nos abre ese refinamiento a nosotros tener la capacidad de guiar y acompañar a las personas desde la simpleza de la metodología, ¿vale? Es simple, pero profunda. Entonces, desde allí ese autocuidado, el cuerpo del terapeuta cuando está presente es medicina sin palabras. ¿Cuántos de ustedes no ha ido al médico y usted ha sentido que normalmente, ¿no? O sea, que ese médico como que ni fu ni fa, o que usted va donde un especialista, levanten la mano, o escríbanme ahí yo, que eso ni te mira, tú sientes que está totalmente desconectado. Por eso en los espacios que nosotros integramos hacemos mucho énfasis en los estados de presencia, y aquí viene toda esta línea oriental del mindfulness, de la respiración, del yoga y del tantra, donde esa presencia nosotros la cultivamos. Hoy estaba escuchando un video que me mandaron de una chica que hablaba sobre que la energía sexual se bloquea y que hay que liberarla. Entonces yo creo que no, creo que la energía sexual, aunque tenemos nosotros bloqueos, pero la liberación no se da como algo que usted suelte y se va para afuera. Los estados de presencia son estados que se cultivan, y la energía sexual se cultiva porque cuando ella, y yo lo sé por experiencia propia, porque he sentido cuando es que esta expresión de la energía de la vida, de la energía vital, está bloqueada no solamente a través de patrones mentales, emocionales, sino patrones físicos, traducidos como enfermedades reales. Entonces, cuando aprendí a cultivarla, cuando aprendes tú a observarla y hacer un trabajo de alquimia, de circulación, de comprensión profunda, entonces la energía sexual se vuelve una energía que te puede regular, sanar y integrar, ¿ya? Porque, y aquí vienen estos conceptos desde las neurociencias, que es el estado de presencia. Entonces, ya sabemos que esto viene de Oriente, tiene muchas explicaciones, pero hay unos conceptos que a mí me gusta mucho traer, y es que primero, el estado de presencia tiene que ver
con una capacidad de neurocepción, que es el refinamiento. Esto lo vemos mucho cuando nosotros hacemos meditación, ¿sí? Que es sentir más allá de la mente racional. La neurocepción es la capacidad del sistema nervioso de detectar señales de seguridad o peligro sin intervención consciente. ¿Sí? Es un radar biológico que evalúa el entorno y responde. Ese es un estado de presencia. Entonces esto es muy importante desarrollarlo en el coaching somático, porque si tú estás mirando a una persona, estás en un proceso de respiración o de toque consciente, o la persona viene a tu consulta contándote algo y empieza a tener algunas acciones, algunas señales, y tú no estás en presencia, pues no vas a poder acompañarlo, sustentar o incluso hacerle una pregunta que pueda a la persona o guiarla en ese proceso, mermar o subir su atención, ¿sí? O que se empiece a disociar. Entonces, es para el coaching somático, hay ejercicios donde nosotros podemos no solamente practicar nosotros esta neurocepción, sino también guiar a las personas que vienen a nuestra consulta a esto. Y esto nosotros tenemos varias prácticas, respiración, aquí hay varias personas que han hecho respiración, movimiento, las preguntas, ¿sí? Sobre qué siente, desde dónde siente esto, si ha tenido una reacción en el pasado igual, si ahorita las condiciones son parecidas. Ahora que pasemos esta parte, les comento algo que me pasó hace 2 semanas en Bogotá, en un ejercicio que hicimos con mujeres en un taller de mujeres. Entonces, esto se llama resonancia somática. Cuando nosotros aprendemos a regularnos, entonces esa persona que está desregulada o que entra en un proceso normalmente las personas cuando vienen a terapia de sexualidad o están súper deprimidos porque tienen una situación que los ha alejado de su pareja, o que ya no sienten la misma pasión en su trabajo porque esta situación a nivel sexual los pone sin creatividad, sin foco, desconectados, o personas que están sumamente enojadas, frustradas, con rabia porque su pareja le miente, porque tuvo otra aventura, porque está con maltrato psicológico, o porque no le deja ver a los hijos. Hay una cantidad de situaciones que pasan que afectan este desempeño en la intimidad. Y si tú tienes integrada estas prácticas, pues tú vas a tener ese espacio para que la otra persona entre en regulación. ¿Y cómo nosotros entramos en regulación? Cuando tú respiras pausadamente, cuando estás presente, los otros cuerpos pueden percibir eso. Esto se llama resonancia somática y es una forma de corregulación sin palabras. Esto, en un espacio terapéutico, ayuda al otro a entrar en estados de mayor calma, apertura y conexión consigo mismo. Por eso, en esta parte del coaching vamos a estar sugiriendo mucho la práctica personal, ¿vale? No quiere decir que seamos perfectos, pero sí que tengamos las herramientas para que con mucho compromiso podamos, por eso a la larga esto nos sirve. Yo siempre digo a las personas, mira, a mí me encanta organizar cosas, hacer reuniones, porque eso a mí me permite, y practicar, me permite seguir con mi práctica, me permite corroborar una y otra vez esta teoría, ¿vale? Que no solamente no es solamente teoría. Entonces, aquí, y esto lo hablamos también mucho, estas cosas uno las escucha en los videos de YouTube y eso, pero reconocerlas cuando sucede a nivel terapéutico, porque el ejemplo que yo doy de las neuronas espejo, y esto yo lo veo mucho cuando hacemos los retiros, que tenemos una cantidad
de situaciones donde sustentamos altos niveles de placer en grupo, tenemos prácticas grupales y es interesante cómo estas neuronas espejo, uno ve cómo el cuerpo se siente como afectado, uno percibe cómo este mecanismo de regulación también se integra en esos momentos. Entonces, el concepto de neuronas espejo reflejan en nuestro cerebro las emociones, las acciones y estados internos de quienes nos rodean. Son la base de la empatía y el vínculo emocional profundo. Y esto, si tú vas a hacer la formación de fundamentos en Sexological Bodywork o no, es súper importante. Y esto sabe a dónde yo lo estoy practicando cuando ahorita estoy con mi madre enferma, entonces me toca ir a la EPS, ¿sí? Hacer esto, y como las EPS están terribles, entonces yo hago un trabajo de respiración y de neuronas espejo, cuando voy en calma, cuando no subo la voz, cuando miro de una forma tranquila, entonces como que a pesar de que las cosas no suceden como se necesita, hay algo en mí y en la persona que me atiende que cambia. Entonces, es súper importante esto cuando estamos en espacios de acompañamiento, porque los estados emocionales y mentales se replican en el otro. Entonces, favorece la regulación del sistema nervioso e influye en la percepción del deseo, la seguridad y la intimidad emocional. Y esto se aplica mucho, por ejemplo, a las parejas. Diariamente, miren, ese diario que yo atiendo personas y con el cuento de las ganas, ¿sí? O sea, digo cuento, qué pena, con la situación de las ganas. Entonces es que no tengo ganas. Y el otro sí, pero yo no. Y cuando él no, entonces yo sí. Entonces allí es donde yo les explico que hay estas neuronas espejo y que muchas veces cuando uno no tiene ganas, las ganas del otro puede hacer que tú acompañes en esas ganas sin creer que porque no están al mismo nivel de deseo o de líbido o de excitación, no pueden acompañarse, ¿vale? Esto yo lo uso mucho en terapia en pareja, porque son muchas las personas en relaciones que tienen esta situación con la libido y el deseo. Entonces, comprender ¿esto para qué nos sirve? Para comprender, y como lo vivimos, para comprender cómo explicarle a las personas y cómo hacer ejercicios para que ellos se den cuenta, porque la somática no solamente es una comprensión teórica, sino una comprensión desde el cuerpo, ¿vale? Y esto nos ayuda mucho también para generar estas conversaciones somáticas desde el sentir. No es tú qué piensas, aunque en estos días estaba escuchando a una terapeuta y decía, es que ahorita con ese cuento de que lo que yo sienta o no sienta, entonces ya la gente no dice lo que piensa tampoco. Yo creo que es un equilibrio, ¿no? Pero la mayoría de las personas no sabemos cómo expresar el sentir, ¿vale? El sentir. Entonces, parte de lo que nosotros hacemos en el coaching somático, en nuestra formación, son entrevistas al inicio de la sesión, donde nosotros hacemos un barrido o yo le llamo una regresión o un reconocimiento de dónde viene esa persona, cuál ha sido su base, su contexto familiar, sus experiencias. A esto nosotros ahorita vamos a hablar, esto se llama el tema erótico central, pero es súper importante tener en cuenta las preguntas, no solamente de lo que ha pasado, sino cómo se ha sentido durante esas cosas que ha vivido. Entonces, ¿cómo es una sesión de coaching? Entonces, este es el inicio, aquí hacemos una entrevista,
si esta entrevista, además de las cosas formales como edad, como su estado civil, los hábitos. Entonces empezamos a indagar sobre la relación con el placer, su intención. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho preguntar los hábitos de alimentación, los hábitos de ejercicio, de cuidados en su salud. Yo los guío también de su alimentación, entonces indago un poco de cómo se alimentan. También se indaga sobre sus hábitos en cuestión de la autogestión del placer, sobre cómo ha vivido el placer a lo largo de las diferentes etapas, si toma algún medicamento. A las mujeres les pregunto mucho sobre su menstruación, cómo fue, cómo se sintió, cómo le está viviendo, la planificación, o sea, todo un proceso de indagación de esa persona, ¿vale? Y en el momento presente y la intención, ¿sí? Que sería aquí como la técnica, ahí elegimos la técnica central. Normalmente dentro de las prácticas de calentamiento están las prácticas de respiración, sonido y movimiento, y la técnica central está ligada a la intención. Después de que se hace todo este proceso aquí, estamos hasta la mitad y aquí hay una integración no verbal, que es lo que la persona empieza. Esto lo hacemos normalmente después de que ha habido experiencias de pico, de acuerdo a la técnica que estamos usando. Entonces hacemos esta integración desde la quietud, ¿vale? Usamos la postura de Shavasana, y aquí en esta integración no verbal es donde el cuerpo aprende a registrar nuevas situaciones, de nuevas vivencias de interocepción, de percepción, de escucha interna, ¿sí? De acuerdo a las preguntas que nosotros le vamos haciendo y vamos guiando. Después sigue la integración verbal, donde le damos la oportunidad a que la persona exprese verbalmente, y el cierre normalmente se hace de acuerdo a lo que tú desees o que la persona desee. Muchas veces hay personas que son muy juiciosas haciendo tareas en la casa y hay otras que no, ¿sí? De acuerdo al nivel de desesperación, digo yo. Si es una persona que está desesperada, hace todo, pero si como que no, pues no lo hace, o solamente practican cuando están en sesión. Cuando llega una persona es súper importante reconocer, y aquí viene toda la parte del nervio vago, cómo está esa persona. Está en hiperactivación simpática, que está enojada, frustrada, o hiperactivación parasimpática, que está deprimida. Me han llegado personas cuando, por ejemplo, que descubrieron que había tenido otra amante y escribió una carta de suicidio. Cuando me llamaron, porque atendí a la esposa, que pues se dio cuenta del proceso, ella vino simpática y él estaba acá, estaba que se cortaba las venas. Entonces, enseñarle a ambos procesos para regular el sistema nervioso fue ha sido uno de los caminos. Están en un proceso de adaptación de esa vivencia. No es fácil, pero cuando conocemos en sesión cómo regularlos, también yo les guío a cierto tipo de ejercicios en casa que les ayudan también a que cuando vuelve y se dispara, porque eso es un mecanismo, ¿no?, de supervivencia, que ellos tengan esas herramientas. Normalmente envío actividades que sean cortas, de 5 a 10 minutos, y si están muy comprometidos, 15 minutos. Entonces estas conversaciones somáticas son bien importantes, porque allí nosotros vamos primero a
activar a que ellos mismos se escuchen, a tener calidad de presencia. ¿Y cómo es una conversación somática además de las preguntas? Porque muchas veces me preguntan, pero ¿qué les pregunto? ¿Qué le hacemos? Y realmente lo más importante no es tanto la pregunta, sino desde dónde nosotros estamos haciendo esas conversaciones. Calidad de presencia, sin celular al lado, preguntas somáticas que tienen que ver con el sentir, que nosotros tengamos esta capacidad de escucha, que tanto la persona como nosotros estemos conectados desde la autenticidad y la veracidad, porque a veces también hay cosas como muy desafiantes dentro de una sesión, entonces constantemente estar en ese estado de regulación, respeto profundo por la experiencia del otro y muy importante crear espacios de seguridad para que esas defensas que parecían fijas, uno va viendo cómo se van diluyendo. Si hay personas que llegan súper tensas, súper cansadas, normalmente yo antes de iniciar conversaciones somáticas hacemos un pequeño enraizamiento. La respiración en movimiento es una de las cosas que más yo hago en el coaching somático porque es la fase donde la persona se da cuenta desde el cuerpo cómo está. A veces no es fácil, es uno de los espacios más más disruptivos al inicio de una sesión porque hay personas que no les gusta moverse, ¿sí? O que cree que porque en este espacio hay movimiento y respiración, entonces como que no confía en el proceso profesional, ¿vale? Sin embargo, cuando yo les explico a las personas y cuando se dan cuenta de que, uy, sí, estoy como rígido, wow, no me han sentido así, empieza a reconocer que ese patrón que viene ligado a su desafío relacionado con la sexualidad tiene que ver con una rigidez en su cuerpo. Normalmente esta rigidez viene de la cadera, de la garganta, y aquí como que reconozco estas corazas que hablaba Wilhelm Reich, de los ojos. Hay una cantidad de factores que usted va viendo que sí se van leyendo en el cuerpo. Entonces, la respiración, el movimiento no solamente permite reconocer, sino que también nos ayuda a ablandar el cuerpo, ¿sí? Y a que las personas se sientan con más vitalidad, placer, desde estas prácticas. Nosotros tenemos varias. Yo uso un ramillete de fijas, integro también, y cada persona lo puede hacer desde su experiencia. Uso bailes africanos, uso salsa, uso bachata, uso belly dance, uso movimientos libres, 5 ritmos, también biodanza, movimientos primales también uso mucho, ¿vale? Pero cada persona siente con qué se está como conectando más. La regulación del nervio vago, hay varias técnicas, desde el humming, que es una respiración con que pronto ahorita al final la podemos hacer un poco, con vibración, movimientos oculares, movimientos corporales, meditaciones, respiración. Hay movimientos como de mecerse, que son muy efectivos, o movimientos que son de ondulación, que también los he usado mucho. La propiocepción es otro espacio que nosotros fomentamos en el coaching somático, porque este nos da la capacidad de sentir el cuerpo en el espacio. Y esto a veces uno dice, bueno, pero esas cosas como que sí, siento el cuerpo en el espacio, pero ¿qué es eso? Pues resulta que el cuerpo tiene varias formas de sentirse en el espacio, arriba, abajo, a los lados, y cuando una persona está disociada, muchas veces no percibe ese espacio porque está en la mente, está en su proceso, y esto afecta la capacidad de sentir al otro también.
Entonces, esto de pronto no se ve la importancia desde un principio, pero cuando la persona empieza a reconocer ese campo de percepción de su cuerpo con el entorno y con el cuerpo del otro, reconoce que ahí hay algo que hacer que lo pueda o la pueda acercar a sus espacios de intimidad. Todo esto como que regula no solamente la conexión con mi sentir, con mi placer, con mi deseo, sino también con el otro. Entonces, esta propiocepción desarrolla la introspección, la conciencia interna para identificar el deseo y el placer y empoderar al individuo a habitar su cuerpo con confianza e intimidad. Y aquí viene el tema erótico central, que es uno de los de esas herramientas del Sexological Bodywork, donde hace que tu mente tenga en cuenta los recuerdos de las experiencias eróticas más intensas, cuáles han sido sus picos de excitación más irresistibles, porque esto nos dice mucho de cómo funciona el erotismo único de cada ser. Esto nos revela también secretos sobre la idiosincrasia, la forma particular de ser, y muestra también conflictos, heridas de emociones emocionales no resueltas y también de creencias que muchas veces vamos como recogiendo de nuestra vida y las vamos repitiendo sin conciencia. La vulnerabilidad también es importante, crear espacios de seguridad para que esta vulnerabilidad se presente. Es crucial para que las personas se sientan libres. Y por ejemplo, cuando yo atiendo personas, por ejemplo, parejas que vienen una persona aparte y la otra después, yo los atiendo en pareja, muchas veces lo que me comentan es que se sienten inseguros porque creen que lo que me van a contar a mí en estado de vulnerabilidad, pues su esposo o su esposa lo va a conocer. Entonces es importante que pues crear esos espacios de vulnerabilidad y seguridad al mismo tiempo. Una de las cosas que también desde el Sexological Bodywork se maneja, todo esto es para que la persona se reconozca como un ser erótico, como quien dice, yo sí sé quién soy yo, o yo sí sé de dónde vengo, yo sí sé dónde estoy, yo sí sé qué quiero y yo sé y soy consciente de cómo yo me voy transformando en ese proceso. Entonces, esto se llama las huellas eróticas. Esto es como una clasificación sobre las tendencias que nosotros tenemos en el plano del deseo. Entonces, estos son unos guiones subconscientes que dictan cómo experimentamos el placer. Hay unos que experimentan desde una parte muy emocional, otros muy energética, otros varían, otros son que les gustan las cosas, a los que disfrutan el BDSM, les gustan las cosas variadas, disruptivas. Y esto, el reconocer qué huella erótica tengo en este momento, nos permite comunicar lo que deseamos y también reconocernos a nosotros mismos y comunicar mejor el deseo, la frustración, expandir el placer y crear encuentros mucho más auténticos. Esta es una metodología, la metodología que se propone en fundamento del Sexological Bodywork y en el coaching somático, es la metodología bottom-up. Cuerpo, emoción, mente, energía y para mí, espíritu. Entonces, el cambio, ¿qué es lo que pasa cuando las personas tienen desafíos en su intimidad, en su sexualidad? Vienen haciendo las cosas de una forma. Cuando entran en un espacio de coaching somático, nosotros les damos las herramientas para que hagan cambios, ¿sí? Y esos cambios tienen que ser opuestos a lo que ya han venido haciendo. Entonces, los cambios se hacen a partir de la percepción de las emociones, sensaciones corporales para transformar los pensamientos y así el comportamiento. Preguntas. 10 minutos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a ver, yo tengo preguntas por aquí. Eso, preguntas. ¿Tiene sentido? Venga, yo por acá también que me habían hecho una pregunta. También por adicciones de cualquier tipo. Las adicciones de cualquier tipo no. Yo he manejado personas que han tenido
adicciones con la pornografía, con las webcam, con lo que está, con la masturbación también he tenido clientes y ha resultado muy bien. ¿Sí? Normalmente muchas veces esos patrones de ansiedad hacia la pornografía, hacia las prostitutas, hacia la masturbación, tiene que ver con ansiedad. Cuando nosotros trabajamos con la regulación del sistema nervioso, la conciencia, podemos crear un espacio, pero siempre recomiendo a una persona que tiene ese tipo de comportamiento que también tenga un apoyo psicológico, ¿no? La idea es que, aunque nuestra metodología para mí ha sido, y desde mi experiencia ha sido como contundente, es importante porque hay personas que necesitan como esa otra contención. Pero sí he tenido clientes con bastantes años y con bastantes situaciones que vienen ligadas a tomar mucho, el cigarrillo, algunas sustancias donde ellos hace parte como todo el cóctel y logran salir de ese proceso. Ajá, preguntas por acá. Preguntas, ¿todo claro? No todos al mismo tiempo. No todos al mismo tiempo. Prendan, sí, los que puedan prender en la cámara, ¿no? Están muy juiciosos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy cortico. Vivi. Hola, Bella, ¿cómo estás? Cuéntame. Gracias. No, más que pregunta, pues me encanta lo que acabas de exponer. Este tema del mundo somático es maravilloso y muy amplio. Sí. Y además da unas herramientas demasiado interesantes porque no te sientes como atendiendo sin saber qué hacer con el que llegó, sino que tienes claridad y qué cosas identificar, qué cosas proponer, en qué momentos hacerlo, cómo leer lo que pasa en la sesión. Sí. A mí también me ha servido mucho como esta metodología, es porque muchas veces creemos que solamente la mente o creemos que la mente del cuerpo está como separada, ¿no? Pero realmente cuando yo integro la teoría de las memorias implícitas, memorias explícitas, no solamente por lo que yo veo en las demás personas, sino en el proceso de integración de esta metodología en mí, el impacto que ha tenido y sigue teniendo en mi vida. Entonces a mí me gusta lo holístico, ¿sí? A mí me parece que le da un sentido profundo. Yo siempre también he hecho muchas cosas en el camino espiritual, entonces también me permite como integrar ese conocimiento sobre la bioenergética, la energía, sentirla, percibir los cambios mentales, emocionales, los movimientos de conciencia que he tenido. Entonces a mí me encanta y creo que los profesionales que no somos psicólogos, aunque tenemos algunos psicólogos en la red de terapeutas y en los que han hecho la experiencia de fundamentos en Sexological Bodywork, se enriquecen mucho en cuando tienen este tipo de integración, y los que no, pues podemos abrir espacios complementarios, ¿no? La sexualidad humana, cuando tenemos estas herramientas fundamentadas, podemos crear espacios donde las personas puedan ir trascendiendo estas experiencias, porque no crean, cuando una persona tiene un proceso complejo en su sexualidad, incluso con los médicos no se abren. Y con un psicólogo no. Yo en este momento
hago un curso de relación mente-cuerpo, precisamente de ese dualismo inexistente, pero pues muy presente en nuestra manera de trabajar con médicos, y es real. Es tal vez el grupo más difícil para que se disponga a hacer una respiración, hacer un escaneo corporal, pero estas herramientas, aunque vienen como del tema de la sexualidad, mi experiencia personal es que te permiten trabajar en muchas áreas. Yo creo que te había contado, yo creé un diplomado en salud mental a partir de herramientas somáticas. Y los resultados que yo he tenido con la gente que ha hecho ese diplomado, súper tesos, son puras herramientas somáticas de las que se aprenden en el curso de fundamentos de sexológica. ¿Por qué? Pues porque comprendes el funcionamiento del cuerpo. Yo pienso que es que esa comprensión, aunque seamos amigos del holístico, pero es que comprender un proceso te da la posibilidad de ir y venir en el proceso. Es distinto a ir como adivinando qué hacer, a tener un conocimiento de hacia dónde quieres guiar la experiencia. Y es donde yo en lo personal he sentido como el tremendo aporte pues como de esta herramienta. Sí, además a mí por ejemplo me ha gustado mucho también darle como una connotación mucho más práctica a conceptos que de pronto al principio uno no les veía la practicidad, que son algunas integración del taoísmo y del tantra, ¿no? Entonces, porque yo soy sensible a nivel energético bastante. Sí, pero ahora que comprendo cómo funciona, porque ahora para mí, por ejemplo, yo le decía a algunas chicas, mmm, para mí ahora, o sea, no para mí, ahorita yo comprendo que, por ejemplo, el concepto de Shiva Shakti, que es la dualidad y tal. Entonces, ahora que yo tengo todo este bagaje de la somática, yo puedo decir y hago como un cuadro de comprensión. Shiva para mí es el sistema nervioso simpático y Shakti es el sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? Entonces, para mí, o sea, ya esa comprensión, si estoy en un ambiente tántrico, un ambiente, puedo comprender y puedo aplicar las bases del movimiento, de la respiración en esto, ¿vale? También a mí me ha servido mucho todo este proceso de la respiración desde la somática, porque comprendo lo delicado que es la respiración en la parte de regular el sistema nervioso. ¿Vale? Entonces ya he cambiado mucho el proceso de respiración en mis consultantes, en el grupo también, ya soy mucho más consciente cómo generar más conciencia de los diafragmas, de las retenciones, ¿vale? Entonces también yo he evolucionado, ¿no? Y seguiré evolucionando, ¿vale? Porque la somática nos permite eso, ¿no? La neurobiología del placer, que es la que vamos a hablar mañana, la parte de la fisiología también, que no es tan complejo, porque sí es complejo, pero integrar conceptos prácticos. Y vamos a recordar todos los momentos donde yo he estado abierto, abierta a sentir, abierta a escuchar, abierta a recibir, abierto, con el corazón abierto, con la palabra abierta, con la visión así abierta. Eso. Que nuestro cuerpo recuerde, que nuestras células recuerden la apertura, cuando estoy abierta, cuando tengo confianza, cuando estoy abierto al placer, cuando estoy abierta a conocer, incluso lo que no conozco, cuando estoy abierta a ser vulnerable, abierta a poner límites, a decir no cuando no me da miedo. Y suavemente vamos a bajar. Eso. Ahorita vamos a empezar a hacer chasquidos.
Ojalá aprendan eso. Y va a empezar a sentir eso. ¿Cómo? ¿Qué pasa con su cuerpo? Eso. Pa, pa. Eso. ¿Qué pasa con sus pies? Va. Eso. Eso. Y cambia el chasquido arriba. Eso. Crúcelo. Eso. Cada uno va a sentir su ritmo. Eso. Eso. Y sienta. Eso. ¿Cómo cambia? ¿Qué trae este chasquido? Tristeza, alegría, movimiento, ritmo, eso. Encuentre, eso. Y estamos sin música. Eso. Eso pasa con el cuerpo. Eso. Súper. Eso, muy bien. Ponga las manos en el corazón. Recuéstese en alguna parte que esté allí sentado. Voy a poner música. Perciba el cuerpo. Solamente perciba su respiración. Eso. Sus latidos del corazón. Eso. Y va a empezar a observar sus pensamientos. Esto es un ejercicio muy sencillo. Manos en el corazón. Eso. Eso. Y va a percibir qué pensamientos son del pasado, del presente o del futuro. Eso. ¿Cuánto tiempo? Eso. Eso. Y lo dice en voz alta, presente, pasado, futuro. Sí. Súper, eso. Muy bien. Observar la mente. Eso. Muy bien. Respiren. Se tocan el rostro, los hombros. Empiezan a tocar todo el cuerpo y siéntanse los huesos. Eso. Eso. El movimiento regula. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Aquí Carolina se vuelven a sentar. Se hablaría entonces de que este mundo terapéutico sería un camino de autoconocimiento e indagación personal, un poco alineado a otros tipos de terapias psicológicas, solo que de la experiencia sensible corporal. Sí, Carolina, realmente es cuerpo, emoción y mente. Y la parte de las neurociencias nos da como las herramientas para reconocer que nosotros no siempre tenemos que disociar o separar la mente del cuerpo. Este es un enfoque integrativo, ¿sí? Hay que comprender un poco desde cada lugar, pero realmente cuando tú vives y tú vives integrado, tú estás completo. Por eso para mí es un camino de conciencia profundo. Súper, Augusto, muchas gracias. Se recomienda más de forma individual o en pareja. Eso me genera dudas frente a cómo manejar
estos espacios de vulnerabilidad y lo que eso traiga y se maneja en la relación. Esto mira, es muy interesante porque cuando tú empiezas a hacer el proceso contigo, de ser vulnerable contigo misma, vas a comprender cómo manejar la vulnerabilidad del otro. Y no hay que manejarla, porque la vulnerabilidad es un estado que todos, o sea, todos la tenemos. Es reconocerla, abrazarla, sostenerla, y cuando no hay juzgamiento, la vulnerabilidad sale de una forma natural. Esta metodología yo la uso conmigo, a nivel individual, en parejas y grupal. Y en grupal la vulnerabilidad se maneja de otra forma que a nivel de pareja individual. Como que la experiencia te va dando esas aperturas, ¿vale? O esa conciencia. Gracias, Augusto. Listo. ¿Cómo se sienten? Presente, alegría. Pueden escribir allí. Muchas gracias. Entonces los invito. Vamos a tener un regalo el último día. Vamos a tener un bono para las personas que quieran hacer la formación. Empezamos el primer domingo de agosto. Creo que es el 3 o el 4. Vamos a tener, mañana vamos a hablar sobre la parte, ay venga, mañana va a ser, venga, yo les digo, ¿cómo se sienten? Vayan diciéndome cómo se sienten, mientras yo busco aquí el tema de mañana. ¿Cómo se sienten? Ejercicios sencillitos. ¿Cómo se siente? Prendan el micrófono. Eso. ¿Cómo se siente? Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? La verdad me entró relajado. El chasquido me dio como ganas de moverme, movimiento, sobre todo cuando lo llevo hacia arriba me da como más ganas me genera mucho más sensación de moverme. Cuando lo bajo me calma un poco, me pareció interesante, no lo había hecho, no lo había visto así. Y respecto de cómo la somática nos ayuda a encontrar algunas situaciones que de la parte sexual sentimos, o por ejemplo, cómo mi poca apertura sexual me llevándolo a la vida cotidiana, a encontrar unos patrones tanto en la sexualidad como en mi vida cotidiana, ¿sí? Y uno no encuentra uno como que no haya relación, pero cuando uno empieza a evaluarse, a autoconocerse, decir por qué soy así, por qué no funciona de esa manera, por qué mi sexualidad es así, y de pronto lo lleva uno ya a su vida, a su campo cotidiano, en la familia, en el trabajo, en diferentes actividades, uno encuentra un patrón. Sí, muy bien. Y ese patrón se repite en todas cosas. Sí, muchas gracias. Yo precisamente estaba conversando con unas empresarias y yo les decía que son muy pocas las empresas y las organizaciones, y Viviana, que trabaja también con organizaciones, que tienen, o sea, el mindfulness, y tú ofreces ahorita yoga. En el tiempo que yo era instructora de yoga, en las empresas eso era prohibido, ahorita es más abierto. Yo tenía que decir que serían ejercicios psicofísicos y tal. Ahora que soy sexóloga y que trabajo esto y que también integro eso, pues yo no puedo decir que soy sexóloga. O sea, a mí me da una risa. Hoy estaba precisamente organizando un brochure para una empresa y entonces yo tengo que hacer una cantidad de cambios. Pero entonces les estaba diciendo yo a ellos, mira, en las empresas, si una persona, y entonces cuando yo hablaba de eso con la secretaria y todo eso, se ponían rojas y todo, y yo les decía, si ustedes tienen una buena conexión con su cuerpo, con el gozo, ustedes van a venir a las empresas con más claridad, con más creatividad, si ya aprenden como desde esta visión, ¿no? Que es aprender a regular
el sistema nervioso y todas estas cosas, pues usted va a aprender a escuchar, va a aprender, así como usted se mira, a ver al otro con compasión, a no competir, ¿sí? A relajarse, a tener sus prácticas, y eso va a ser pues menos incapacidades, más apertura, ¿sí? Estrategias para estar en gozo, porque el placer sexual es una de las manifestaciones del placer, de saborear la vida, del gozo a la vida, de la capacidad de usted tener una discusión compleja con alguien, pero entrar otra vez en ese espacio de equilibrio, porque siempre vamos a tener cosas complejas. Si en algún momento usted subió la voz, tener la capacidad de empatía y reconocer y decir o pedir o dar disculpas, ¿sí me entiendes? Que eso afecta mucho en las relaciones, cuando tú no reconoces que subiste la voz o que miraste mal o no eres consciente, o sea, tantas cosas se pueden mejorar a través de eso, ¿sí me entiendes? Más, y te lo puedo decir, yo soy instructora de yoga, más que solamente haciendo yoga. Más sí, porque el gozo, eso es lo rico del gozo, te da esa capacidad de saborear la vida, pero como el placer y el gozo está tan satanizado, y como dice Viviana, las personas entre los puestos más directivos, más jefes, más no sé qué, más desconexión con el cuerpo tienen. Mire, yo atiendo dueños de multinacionales, ¿sí? Donde todo es secreto, y reconocer esa importancia corporal les cuesta, y lo hacen, pero no lo comparten. Vienen a sesiones de este tipo, pero no le cuentan a nadie, no lo comparten. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos la idea, Sara, de que si tienes un cargo con poder, no puedes ser un ser humano vulnerable. Pues sí, ese es el modelo de liderazgo que tenemos. No, ni moverte. Rígidos, imponentes. Ni moverte. Pues este personaje que les estoy contando, él me dice, pero Sara, yo realmente para moverme tengo que tomar. Pero yo nunca, tú eres la que me ha hecho mover así, y después se sentía rarísimo, entonces mira toda esta situación de las cosas que son buenas para la vida, hay que meterlas pues disfrazadas de todo. Entonces ahorita yo estoy teniendo ese desafío, cómo integrar esto en la parte empresarial, porque me están diciendo que quieren, entonces no solamente para relajación, sino para la parte de ventas, para la parte, porque entre más seguro, entre menos pena y vergüenza tú tengas de ti, más fácil tú vas a vender, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Menos pena, y la pena a hablar en público o la resiliencia al rechazo, porque cuando tú trabajas en venta, pues usted tiene que enfrentarse a muchos a mucho rechazo. Entonces, ahí están estos desafíos, ¿no? Por eso, esta es una metodología que en un futuro, en unos 5 años, 10 años, si hay bastantes personas que lo fortalecemos, pues va a ser bien interesante. Entonces los espero mañana, 7 de la noche, y vamos a hablar de la neurobiología del placer. Algo muy interesante, muy sencillo, que lo podemos reconocer. Y bueno, la idea es que si no te vas a formar, pues me encanta que también estés aquí escuchando, porque esto hace que la comunidad siga constante, creciendo, que compartas, que nos sigas en redes sociales, que comentes los videos, ¿sí? Que pongan comentarios, porque eso es lo más importante en este tipo de procesos. Esta grabación va a quedar en Instagram y en YouTube, ¿vale? Entonces vamos a ver mañana qué ejercicio hacemos para la neurobiología del placer. ¿Listo? Muchas gracias a todos, los quiero mucho. Gracias por acompañarme, a los que ya me conocen. Gracias. Así por propiciar esto. Gracias, chao. Muchas gracias. Chao, chao.